Pues continuamos en La Canoe, lo hacemos con Ramón Pérez Fernández y Aurora Serrano. Buenos días a los dos, ¿qué tal? Martínez, ¿no? Serrano Martínez. Tiene Serrano Martínez. Hay una médico forense, que se llama Aurora Serrano. ¿Cómo se llama la otra, Aurora? No sé cuál es su segundo. Domínguez, creo que es una casualidad. Del mundo jurídico también. Claro. Pero bueno, la muchacha tiene Serrano segundo Martínez. apellido. Ya ella ha terminado en el ayuntamiento su periodo de formación. Ah, sí. Por 2 meses. Ya terminé. Se ha pasado volando, pero bueno, la hemos fichado como colaboradora de Onda Punta Radio. Me parece muy bien. Hace pocas semanas precisamente hablábamos del tema de las pensiones, ¿no? Y muchas de las cosas que se están diciendo ahora ya la anunciabais vosotros, ¿no? Que Nos copian. Hombre, son cosas de sentido común muchas veces, ¿no? claro, que con un poco de sentido común se arreglarían muchas cosas en este país, ¿no? Sobre todo si uno se documenta, ¿no? Por lo general, lo importante, entiendo yo, es cuando se opina sobre cualquier tema, está bien documentado y tener los datos necesarios para poder emitir una opinión. Si se hace así, yo creo que, evidentemente, lo que se dice, si se aplica un poquito la lógica, pues al final tiene sentido, ¿no? Y hoy vamos a hablar de custodia compartida. De la custodia compartida. ¿Lo ha anunciado usted? ¿Lo ha anunciado? Sí, ¿no? Sí, pues, no sabía si hacerlo o no, pero... ¿Por qué? Porque la actualidad manda y yo sé que a veces, aunque se anuncie un tema, pues si hay otro tema de actualidad que se impone, pues conviene hablar también de él. ¿De los máster? No, por favor. En plural, en másteres. Acaba de renunciar a su máster. Sí, yo lo he escuchado. Hombre, lo que renuncian no es al máster, renuncia al uso del máster. Yo estaba escuchando que tú puedes renunciar a un título. Es curioso, sería interesante. Hombre, ¿cómo puedes renunciar a algo si no lo has tenido? Exactamente, eso mismo iba a decir yo. No, hombre, oficialmente lo tiene. Oficialmente lo tiene. Que el oficial sea un poco turbulento. El título lo tiene, que renuncia al uso. Bueno, es una forma más una gestión política o intentar salir del paso políticamente, ¿no? Más que, pero bueno, y para lo que es una pena. Preservar su puesto también, porque en la carta dice que bueno, que renuncie, pero que eso no quita que no tenga ella como potestades, no tenga competencias para estar en el puesto en el que está. O sea que. ¿Vosotros tenéis máster? No, gracias a Dios. En serio, ¿eh? Yo tengo una cosa mejor que un máster. Un curso de práctica jurídica. Lo que pasa es que tiene el nombre no es tan rimbombante, que lo hacía el Colegio de Abogados de Huelva en los años 90, hace ya 20 años. Que hoy, yo no sé, porque con el plan de estudio nuevo y tal, pues yo no sé, hoy hay cursos de acceso a la abogacía, porque ahora hay un examen de acceso a la abogacía que en mi época no lo había. Ahora hay un máster, sí. Y lo que quiero decir es que eso cuesta dinero a la gente y cuesta mucho esfuerzo, ¿no? 125.000 pesetas cada uno. De las de entonces. Sí. Y muchas horas presenciales, hombre, 2 años. 2 años. 2 años yendo todos los días por la tarde al Colegio de Abogados cuando estaban en el Palacio de Justicia en la quinta planta, antes de que se hiciera el nuevo edificio. Y la verdad es que es una formación muy buena, muy completa. Y se llama curso de práctica jurídica. Durante 2 años. Se llamaba porque ya no existe, ¿no? Durante 2 años. Y era mucho mejor yo con y presenciales, ¿no? Y presenciales con abogados magistrados, fiscales, con expertos en la materia, además súper intenso. Yo aprendí muchísimo en ese curso. Y se llama curso de práctica jurídica. Supongo que se equiparará al máster de ahora, ¿no? El máster sí, pero era voluntario, ¿eh? No era claro, pero porque antes solamente era para el acceso al salía licenciado y salías abogado. Ahora ya no, ahora sales jurista. No salías abogado. Era cuando te colegias. Claro, ¿no? Pero ahora tú sales de la universidad y no te puedes colegiar. No te puedes colegiar hasta que no pases un examen. No. Eso está bien. Tienes que pasar un máster entero, un año. Un máster y luego un examen. Año. Y un examen de acceso, ¿no? Claro. a la profesión de abogado y procurador. En el periodismo no pasa lo mismo. No. Cualquiera puede coger un micrófono. Puigdemont decía que era periodista y al final resulta que... ¿También? Sí, ¿también? Sí, y al final lo que tenía era un no sé qué, un cursillo. Un cursillo, no sé, sí. O que ejercía como periodista, ¿no? Eso también yo me hice mucha gracia el otro día viendo el programa este de Telecinco, decía, es que no todo el que sale aquí es periodista. Digo, pero es que hay algún periodista en este programa. ¿De verdad? Sería más fácil decir quién es periodista de todos los que salen aquí, ¿no? Bueno, lo digo para que la gente tenga claro que no todo el que sale en televisión ni es periodista ni nada parecido, vamos. Y menos en estos programas de cotilleo y demás. O sea, ni siquiera el presentador
tiene por qué ser periodista en estos tipos de programas, lógicamente, pero ni siquiera lo es, vamos. O sea que me dice muchas gracias, me dice, no todo lo que... Sí, bueno, Belén Rueda, Belén Esteban. Belén Rueda es una excelente actriz y fantástica persona. Bueno, no digo que Belén Esteban no lo sea, pero desde luego Belén Esteban es lo más alejado a un periodista que puede haber. Bueno, centrémonos en nuestro rincón del ciudadano. Un comentario solo del tema. Lo que es una pena es que se desprestigie tanto con la titulitis esta de los políticos, que se desprestigien las universidades y las universidades se metan en estos fangales que al final lo que hace es desprestigiar a los alumnos que salen con los títulos. Que el que tenga un título por eso de la Universidad Rey Juan Carlos, imagínate, ¿no? Claro. Que muchos alumnos con mucho esfuerzo, sus familias están pagándole los estudios para que ahora pasen estas cosas. Claro. Pero bueno, y sobre todo también la universidad ha sido una institución que siempre ha estado muy prestigiada y en la universidad también hay mucho chanchulleo y mucha historia. Sí, en todas las universidades. Ahora estamos sabiendo muchos títulos, o sea, no solo el de Cifuentes, que han sido convalidados, no sé de qué forma, yo no sabía que los másteres se podían convalidar. Sí. No, o sea que fue el Pablo Casado, que tenía también un máster que de 20 ¿cuántas asignaturas? De 22 asignaturas, 18 habían convalidado con el grado de Derecho. O sea que con los estudios anteriores, entonces ya está. Lo podíais tener vosotros también, ¿no? Perfectamente. Claro, si me convalidan, si lo llego a saber, me matriculo yo también, ¿no? Pero vamos, si me convalidan 18 de 22 asignaturas. Os aseguro que no va a ser el único. No. Sí, no, hombre, pero que llama la atención la hipocresía de los políticos de muchos partidos que estaban criticando a Cristina Cifuentes, y yo también estaba haciendo lo mismo, porque el portavoz uno de Podemos, uno de PSOE, de todos los partidos, todos. Ha dimitido, vamos a ver. Eso por lo menos ha dimitido. Me recuerda a la época de Roldán, ¿no? Cuando el que fue director general de la Guardia Civil cuando... El caso Roldán, ¿no? Sí. Y que no tenía ninguno de los títulos que decía, ¿no? Ha salido el del portavoz de la Asamblea de Madrid del PSOE, que decía que era matemático y no tenía la carrera de matemáticas. También. Y que él era el que se proponía para sustituir a Cristina Cifuentes. Y luego el cantó el cantó, el de... Sí, Tony Cantó, que también sale como... periodista, creo que dice que no, lo que sí he oído a Tony Cantó... pedagogo. Y tampoco tiene los estudios, o sea... hay que ser un poquito más serio, al final claro todos los partidos pasan. Pero es un tanto surrealista porque ellos se ponen títulos y los jóvenes nos quitamos para que nos contraten. Es que eso es cierto, lo he escuchado hoy en la cadena SER esta mañana y decía que yo tengo que quitar de mi currículum títulos para que me puedan dar trabajo. Sí. Y también he escuchado a otro que criticaba a Tony Cantó porque decía que había dicho ayer o no sé cuándo que para dar clases de actor o vamos, de arte dramático, que no hace falta tener titulación, que lo puede dar cualquiera. Entonces, un profesor titulado de arte dramático de Madrid le contestaba diciendo, bueno, pues voy a decir en la escuela que yo no tengo título ni nada, no voy a hacer que me retire. Que me echen. Que me echen, ¿no? Bueno, es como decir, no, para ejercer de abogado no hace falta tener título, ¿no? Pues bueno. Hombre, si seguimos así, pues no hace falta título. Para nada. Claro. En fin, a ver si... Pero lo que está mal es que los partidos políticos sean cualquiera que apoyen a este tipo de personas. Si ha mentido además, en las instituciones que son la representación del pueblo, que un congreso, un parlamento, deben inmediatamente dimitir y dejar paso a otra persona y no defender a esa persona, porque me imagino que mucha gente del Partido Popular, muchos alumnos y estudiantes del Partido Popular que están haciendo un máster ahora, les habrá dolido, ¿no? Hombre, una mijita. Por supuesto, claro que sí. Claro, y no se puede defender a quien miente sobre su currículum, hombre. Sea del Partido Popular, sea del PSOE, o sea del Partido de Podemos, sea de quien sea, por supuesto. Bueno, vamos al tema, ¿no? Si no, le cambiamos el título a este programa y lo llamamos másteres y doctorados, ¿no? Tertulia de venga. Y vamos a hablar de la custodia compartida. La custodia compartida es un tema que a mí me parecía de máxima actualidad también, porque bueno, es una cuestión que se viene suscitando en los últimos años. Cada vez se dan más casos por los juzgados de familia en los que se otorga la custodia compartida. Vamos a explicar un poco lo que es la custodia compartida, ¿no? Es un régimen cuando hay una separación, un divorcio en un matrimonio. Hay varias maneras de establecer quién se queda con el cuidado de los hijos, ¿no? Habitualmente, históricamente, siempre habían sido la madre, se le atribuía a la madre por sistema en el 98% de los casos
la guardia y custodia de los menores. Pero desde el año 2005, en que se introduce mediante una reforma en el Código Civil esta figura de la custodia compartida, se empiezan a dar pasos adelante y se empieza a extender este sistema, ¿vale? ¿Solo desde el año 2005? Solo desde el 2005, sí. Curioso, ¿no? Sí. Y ¿Pero de porque hecho, antes no habían reclamado los padres o algo? ¿O? No, porque partíamos de un sistema, de una cultura, de unas convicciones en las cuales, bueno, recordemos que hasta el año 81 se promulga la ley del divorcio. Sí, o sea, bueno, nosotros tenemos que contextualizar en qué ámbito nos encontramos y de dónde venimos. Entonces, en ese sentido, muchas veces todavía España adolece de muchos atrasos que son históricos y todavía cuesta avanzar en muchas materias en las que venimos pues con retraso respecto de otros países de nuestro entorno. Sí, ¿no? como los salarios o las pensiones, por ejemplo. En muchas materias. No me parece un buen ejemplo, señor presentador, pero bueno, porque eso depende de otros factores. Bueno. Hombre, en cierto modo se podría decir que sí, pero son temas económicos que dependen de la capacidad de cada país y de muchas otras circunstancias en el conjunto de lo que son los elementos de la economía. Pero bueno, si quieres podemos hacer otro monográfico sobre las pensiones. Igualdad europea. O sea, desde 2005 no hay custodia compartida. Se introduce en el Código Civil, sí. Una reforma por la cual se da la cabida a la custodia compartida. Posteriormente hay una sentencia del Constitucional del año 2012 que anula un inciso del Código Civil en el que se exigía como uno de los requisitos el informe favorable del fiscal. O sea, en todos los procedimientos de familia, cuando hay menores, una de las partes que interviene en los procedimientos judiciales de familia es el Ministerio Fiscal, ¿vale? El fiscal es una figura pública, un funcionario público que interviene en los procedimientos para defender el cumplimiento de la ley y el interés público, el interés de los menores, de los minusválidos, de las personas desfavorecidas o desvalidas, digamos, ¿no? De los que no se pueden defender por sí mismos. Entonces interviene para, digamos, supervisar que se cumpla la ley en materia del interés, en este caso, de los menores, ¿vale? Entonces, según se redactó la ley, el informe del fiscal era necesario se exigía que fuera favorable. O sea, si el fiscal se oponía, no se podía por parte del juez otorgar la custodia compartida, ¿vale? Tenía, digamos, más poder que el juez. Prácticamente, sí. Se le daba un poder excesivo al fiscal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el año 2012... el Tribunal Constitucional, si te fijas, desde el 2005, al cabo de, me parece que fue en el 2007-2008, fue la Audiencia Provincial de Canarias, de una sección de Santa Cruz de Tenerife, creo que fue, la que planteó una cuestión, una duda de constitucionalidad. El tribunal, antes de resolver un caso, hay un recurso que lo plantea el propio juez. El propio juez dice, voy a preguntarle a mis superiores jerárquicos, al constitucional, si es constitucional que esto lo decida, digamos, el fiscal, ¿no? Que tenga un papel, como tú muy bien has dicho, casi de mayor peso el fiscal que el propio juez, ¿no? De hecho, hace unos años, un par de años o 3, vino a Huelva Encarnación Roca Trías, que es una magistrada del Constitucional que fue la ponente de esta sentencia y, digamos, una de las máximas defensoras dentro de lo que es el Tribunal Constitucional de esta materia. Y si os fijáis en el tema de las fechas, llama la atención, ¿no?, que desde el año 2007-2008 creo que fue, hasta el 2012 tardó 5 años el Constitucional en redactar la sentencia. O sea, ¿vale? Sentencia que me imagino anulando... Anula el inciso de informe favorable y le quita la palabra favorable, la quita. O sea, que será preceptivo el informe del fiscal, como en todos los procedimientos de familia, que hay menores, y tiene que intervenir el fiscal y tiene que dar su visto bueno, tiene que dar, digamos, su opinión, ¿no? Tiene que intervenir como una parte más, ¿no? Como defensor de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero el fiscal, la figura del fiscal siempre está presente en cualquier tipo de juicio, ¿no? ¿O no? No, en todos los juicios no. En los juicios, los que acabo de decir, en los que hay menores, discapacitados o intereses del Estado. Por ejemplo, la acusación de los delitos en los procedimientos penales la ejerce el fiscal siempre. Y puede intervenir también como acusación particular el perjudicado o asociaciones de manos limpias, cualquier otro tipo de asociaciones estoy que tengan que la acusación popular. Un caso que tuve y que al final sí que más
parece qué peso tenía en el juicio. Bueno, es que claro, porque se le suele, no debería, es una parte más teóricamente en el procedimiento, pero se le suele dar una cierta preponderancia porque defiende el interés general, digamos, ¿no? No defiende el interés concreto de ninguna de las partes y en este caso defiende el interés de los menores, pero sin tener ningún vínculo con los menores, sino como la sociedad defendiendo a los menores, ¿no? Que además, por cierto, es uno de los elementos fundamentales en toda la doctrina que se ha creado sobre la custodia compartida, ¿no? Usted puede hablar cuando quiera, que me tiene que meter baza. Después me dicen, deja hablar Aurora, deja hablar Aurora. Te veo ya con la línea, pues sí que sí. No, que si tú me dejas yo hago el programa yo solo. Tú mete baza, interrumpe y di lo que tengas que decir cuando quieras. Vale. Porque, bueno, me imagino que te parece correcto, ¿no? Que se le quite ese papel protagonista al fiscal, ¿no? Sí, claro, porque es más, hace el proceso más igualitario entre las partes y claro, fue para mi forma de pensar fue muy acertada la sentencia del Tribunal Constitucional en ese sentido. Eso fue en 2012, ¿no, Ramón? Sí, en el año 2012 y luego posteriormente, pues bueno, se han venido, sobre todo ha sido el Tribunal Supremo el que ha venido dictando muchas sentencias importantes. Una de las más importantes es en abril de 2013, es una de las fundamentales porque cambia, digamos, todo el paradigma, toda la mentalidad que toda la sociedad e incluso los profesionales de la justicia, los abogados, los procuradores, los magistrados, teníamos respecto de, y los fiscales, por cierto, teníamos respecto del derecho de familia en relación a la guardia y custodia, ¿no? Porque pasa, digamos que se da una vuelta a la tortilla. O sea, la norma general era que la custodia se atribuía a uno de los progenitores. Siempre se le venía dando a la madre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de ser la norma general que la guardia y custodia se atribuyera a uno de los progenitores, la ley no dice que se le dé a la madre, lo dice la doctrina y la costumbre, digamos, ¿no? Era costumbre, era habitual, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que se cambia en el 2013 ese planteamiento y se dice, vamos a darle la vuelta a esta situación y lo que vamos a hacer es que a partir de ahora la norma general va a ser la custodia compartida, ¿vale? Desde el punto de vista legal, no en la práctica, ¿vale? Ahora vamos a explicar el por qué, ¿no? Entonces, de que la norma general o lo habitual sea que la guardia y custodia sea de uno de los progenitores y habitualmente de la madre, vamos a establecer como norma general la custodia compartida. Esa va a ser la norma general, pero solamente... Lógico, ¿no? Yo entiendo que es lo lógico, ¿vale? Solamente cuando no se den los requisitos, cuando no sea lo más conveniente, teniendo en cuenta el superior interés de los menores, que es una figura, es una idea que se repite mucho en todo el ordenamiento jurídico en materia de menores. Cuando hay el interés de un menor, siempre el principal punto de referencia es el interés del menor, que es superior a cualquier otro que se esté dilucidando en ese procedimiento, por encima de cualquier otra cuestión, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se da la vuelta y se pone como norma general la custodia compartida. ¿Qué pasa? Que claro, evidentemente eso no es tan sencillo como que el Tribunal Supremo dicte una sentencia o 2 o 10 y ya al día siguiente todas las custodias sean compartidas en España. Evidentemente todas las custodias nuevas de los divorcios, separaciones o separaciones de hecho, de parejas de hecho, ¿vale?, que se produzcan desde el momento en que sale esa sentencia, esa doctrina en adelante. Vamos a darnos cuenta que estamos hablando del 2005 y hasta el 2013 es cuando ya el Supremo, porque el Supremo, digamos, ha entrado mucho en el tema. El Supremo ha cogido el asunto con ganas, ¿no? Y quiere cambiar la jurisprudencia. Yo dándole un poquito de caña a Aurora decía, las fuentes del derecho, ¿cuáles son, no? Y una de las fuentes del derecho es la jurisprudencia, o sea, en lo que dice el Supremo, el Tribunal Supremo sobre cómo se tienen que interpretar la ley. Las leyes no son muchas veces tan concretas que nos diga claramente lo que pasa, sino que caben muchas interpretaciones. Hecho, cada juez la interpreta prácticamente, ¿no? De una forma, pero hay un Supremo intérprete del derecho, que es el Tribunal Supremo, bueno, aunque luego el Constitucional muchas veces, que es el guardián de la Constitución, también depende está por quién encima, lo constituya, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, por eso cambian también mucho la doctrina. De hecho, en los últimos 5 o 6 años, 7 años, ha cambiado muchísimo la doctrina en muchas materias. Aquí damos mucho la matraca con las cláusulas suelo, el tema estrella de este programa. Que vamos a poner un título al programa, ¿no? Hay que ponérselo, ¿no? Hay que ponérselo, vamos a someterlo
referéndum. A los ciudadanos. Que nos ven. Voten ustedes un nombre para hagan propuestas. Para el rincón del ciudadano. Se admiten propuestas, ¿no? Yo propongo el rincón del ciudadano. Sí. O algo, como hemos dicho antes, hemos dicho de ponerle... Por derecho, Por derecho. Hay derecho, no hay derecho. Bueno, se admiten sugerencias. Es lo que hay. Se admiten sugerencias. Entonces, a raíz de ahí se empiezan a dictar sentencias. Están llegando muchos casos al Tribunal Supremo en esta materia, porque el Tribunal Supremo admite a trámite o no los asuntos que le parecen de más interés, y de custodia compartida está admitiendo mucho, ¿vale? A mí me llama la atención una sentencia del 2016 en la que la Audiencia Provincial de Madrid, digamos que hace caso omiso a esta doctrina del Supremo y se la pasa por el arco del triunfo. Vamos a decirlo de forma elegante, ¿no? Por el arco del triunfo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que directamente, lo que tú acabas de decir, o sea, estos magistrados pues serían más conservadores, en el sentido de conservador de que no evolucione la sociedad, de quedarse anclados en un punto determinado, ¿no? Entonces no estaban por la labor, no lo veían estos magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que las partes recurren al Supremo, y el Supremo le echa una bronca monumental en esta sentencia, y además directa ahí claramente, o sea, lo dice claramente que es sorprendente cómo estos magistrados se han soslayado, han obviado esta doctrina y no la han aplicado, y además sin motivo y porque a ellos no les ha dado la gana. O sea, hay una resistencia en la misma sociedad y en una parte de la judicatura que no acaban de verlo claro, y hay que eso necesita una maduración, ¿no? Por eso pues ha producido esta especie de campaña de promoción por todo el país de magistrados, en este caso de la magistrada del Constitucional, que vino a Huelva. Además se puso el Colegio de Abogados a tope de gente, porque claro, no había ni sitio, claro, porque eso no pasa todos los días, ¿no? Y fue muy interesante además, ¿no? Entonces, insiste, como digo, el Supremo en que hay que normalizar esta doctrina de la custodia compartida, y que la norma general tiene que ser la custodia compartida. Y cuando no se pueda, pues entonces se le dará la custodia a uno de los dos progenitores, ¿vale? Correcto. ¿En qué requisitos, no? Porque la pregunta lógica es ¿cuáles son los requisitos, no? Para que habrá requisitos para custodia compartida. Sí, ¿cómo se decide? ¿Cómo se dilucida? ¿No? Me imagino. Sí, es buena pregunta. Es buena pregunta, pero ¿no? Lo que pasa es que yo tengo una que me carcome desde hace mucho tiempo, que los casos de custodia compartida, cuando hay casos de maltrato, sí, yo no acabo de entender cómo se le maltrato normalmente. Yo voy a hacer la crítica a los periodistas que habitualmente hago. Yo siempre digo que los periodistas pues venden noticias, o su trabajo es ofrecer noticias al público, y la noticia que más vende es la que más llama la atención. Pero a lo mejor la noticia que llama la atención, no en nuestro caso, porque aquí vendemos... la noticia que más llama la atención a lo mejor no es la que refleja la generalidad o la normalidad de los casos. Entonces, esos son casos excepcionales. Vale. O sea, eso de que se le dé la custodia compartida en un matrimonio en el que se han producido malos tratos malos tratos del hombre a la mujer, eso es algo muy raro. O sea, habrán dado 1 o 2 casos en toda España, ¿vale? Pero se dan y claro, se habrán dado, pero es algo excepcional, tan sonoro excepcional y no tiene mucha lógica. Bueno, ¿vale? ¿cuáles son los requisitos? De hecho, pues uno de los requisitos es la buena relación entre los progenitores, ¿vale? De hecho, muchas de las sentencias del Supremo se ha llegado a intentar perfilar cómo se define esa buena relación, ¿no? Evidentemente, nunca se puede pretender que la relación sea perfecta, que no haya ningún tipo de conflicto o de discrepancia, ¿no? Decía una... Las hay cuando se está casado. Claro, normal. ¿Cuánto no y en más? Todos los seres humanos tenemos discrepancias en nuestras relaciones interpersonales. Pero luego que es una relación civilizada, ¿no? Y si se han divorciado o se han separado, pues lo normal es que tengan sus diferencias, ¿no? Pero, ponía aquí un ejemplo de que la buena comunicación, la buena relación era fundamental, y en este caso, por ejemplo, consideraba que no se daba porque se comunicaban solamente por SMS y a través de sus abogados, o sea, que ni siquiera hablaban, ¿no? Esa pareja que se había roto no se comunicaba entre sí. Entonces, la custodia compartida se tiene que dar en un contexto en el que haya una fluidez en la pareja, ¿vale? Claro, porque además lo importante siempre tiene que ser el niño, la niña, ¿no? Claro, los menores. Los hijos, ¿no? Los menores. Sí. Otro de los requisitos era la disponibilidad de tiempo de los progenitores. Evidentemente, si la custodia compartida se suele hacer
una semana en casa del padre y una semana en casa de la madre. Aunque hay otras modalidades en las cuales, digamos, los padres son los que se alternan. O sea, el niño se queda en la vivienda y son los padres los que hacen las maletas y se van. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que es un trajín. Sí, yo conozco casos así. Es un trajín, pero incluso mejor, ¿no? Es porque mejor para ellos, claro. Lo protegen más, por así decirlo, no estar menos de una casa. Todavía, claro. Sí. Yo recuerdo cuando empezó esto, me parece que fue en el 2006 o por ahí. Recuerdo que yo estaba esperando para entrar en un juicio y había una persona por allí, entonces, que iba con mucho retraso, y era un psicólogo forense que iba a entrar a declarar sobre una custodia compartida. Claro, a mí en esos años me llamaba mucho la atención y la conversación que tuve con él se me quedó grabada. Entonces, yo le dije que estaba a favor de la custodia compartida y me dice, bueno, pero te voy a hacer una pregunta a ver cómo lo ves tú. Y me dice este hombre, ¿tú qué pensarías si tú tuvieras que estar haciendo las maletas una vez a la semana y viviendo en 2 casas distintas continuamente? ¿No te afectaría eso a tu estabilidad y no te afectaría al hecho de no tener un lugar de referencia, no tienes tus cosas, no tienes tus libros, no tienes tu espacio, digamos, ¿no? Y la verdad es que eso me llamó la atención. Y yo creo que él, además, este hombre me dijo que él iba en forma en contra de la custodia compartida, el psicólogo forense. Te hablo del año 2006, 2007 aproximadamente. ¿Vale? Sí, los primeros casos que se dieron en Huelva... ¿En contra de quién? Porque claro, si el padre y la madre están en la misma situación... No, porque él decía que perturbaba mucho a los niños el hecho de estar continuamente haciendo la maleta. ¿Vale? Haciéndolo a los niños, claro. Sí, los niños. Sí, eran los niños, porque decía que yo me pusiera en el lugar de ese niño que tenía que estar en una custodia compartida haciendo la maleta continuamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, luego eso también hay que ponerlo en... O sea, reflexión es muy relativa, porque evidentemente, aunque no haya custodia compartida, también tiene que estar haciendo la maleta continuamente. Los niños, ¿no? Cuando se van a los fines de semana, a los periodos vacacionales con sus padres, o los que son muy viajeros, los que nos movemos y no estamos siempre en nuestra casa, estamos haciendo la maleta continuamente. Yo la voy a hacer dentro de escasos 15 días para hacer el Camino de Santiago, con algunos que no quiero señalar, algunos que no se atreven. No, hombre, que ya yo estoy ahí lanzando a ver si algunos animáis, pero bueno, la verdad es que es una experiencia muy bonita y bueno, en definitiva hay que moverse, hay que viajar y hay que aprender, ¿no? Sí, pero una cosa es moverse por gusto o por... Y otra por obligación, placer, evidentemente. Y otra es que tengas que hacerlo evidentemente, cada semana. No, evidentemente. En ese caso, ¿a quién se favorece? Pero bueno, entonces, de hecho en la mayoría de los casos de custodia compartida se sigue dando como un requisito hoy por hoy, como un requisito fundamental, el informe de los psicólogos forenses. ¿Vale? Psicólogos forenses. Hay un equipo, se llama el equipo psicosocial de familia. Yo tengo uno que además Aurora lo leyó, el informe que me llegó hace un par de semanas, en el que hay 2 psicólogas que hacen un informe y además informan favorablemente para un caso real que tengo yo de custodia compartida, que el juicio se va a celebrar dentro de unos meses. Pero el informe era como muy ideal, la verdad, era una familia que se habrá roto, pero que tanto el padre como la madre del menor eran súper cordiales, se llevaban bien, no tenían problemas, el niño había aceptado, el niño incluso decía en el informe que le daba como pena, ¿no?, que sus padres no estuvieran juntos, pero que había aceptado la situación y que no había ningún tipo de problema. Entonces es un caso de que va muy favorable a la custodia compartida, yo creo que encaja perfectamente. Sí, en este caso la verdad es que sí, había otro de los factores, la disponibilidad de tiempo también, ¿no? O sea, tú esa semana que tienes a tus hijos, eres tú el que te haces cargo de llevarlos al colegio, de recogerlos, llevarlos al judo, de llevarlos al inglés. Pero, a ver, yo planteo, en el caso de que uno de los 2 progenitores trabaje y el otro no, ¿a quién favorece más la custodia? ¿Al que no trabaja? Bueno, vamos a ver, disponer de más tiempo. Sí, pero vamos a ver, de hecho, el requisito es que no es que trabaje o no trabaja, sino que tenga disponibilidad de tiempo para poder hacer frente a esa responsabilidad que se establece de durante una semana tener a los menores bajo tu custodia, bajo tu responsabilidad, y llevarlos y hacer todas las tareas cotidianas, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental, ¿no? De hecho, otro de los factores que se vienen, digamos, estableciendo es la distancia. La distancia. Hay una sentencia que denegaba la custodia compartida porque uno de los progenitores vivía en Cádiz y el otro en Granada. Y era,
Y era un caso real que la sentencia me la he leído esta mañana antes de venir al programa, ¿no? Evidentemente no se puede mantener una custodia compartida viviendo en dos provincias que están a 300 kilómetros de distancia. No tiene ningún sentido, ¿no? O el caso del padre italiano y la chica española, no sé si también de Granada. Sí, no, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Claro. Pero bueno, yo he estado mirando la estadística, la más actualizada desde 2017, y se está incrementando, la del 16 creo que era de un 21% de custodias compartidas, y ya en el 17 ha subido el 28%. ¿Vale? Además, es curioso porque se dan, una persona me decía, se dan más de Despeñaperro para arriba que para abajo, ¿no? La custodia compartida. En el norte se dan mucho más. Y no entiendo por qué. Bueno, pues por la forma de ser de la gente, por la responsabilidad, por la, no sé, por la cultura, la forma de ser de la sociedad, porque lo piden más y están más dispuestos a asumir las responsabilidades, ¿no? Es un dato, yo no es simplemente no más que una constatación. Que no entiendo por qué vamos. Porque la gente lo pide más y está más por la labor y pelea más por la custodia compartida, ¿no? Y otra de las cuestiones importantes era el tema de las pensiones, y aquí son mucho de la picaresca, ¿vale? Entonces hay mucha gente que dice que va a pedir la custodia compartida para no pagar pensiones de alimentos, ¿no? Entonces eso tampoco, que haya, si hay alguno que lo hace por eso es un engaño, una falacia, y que no lo haga, porque la custodia compartida no implica que los gastos comunes que tengan los menores lo tengan que pagar entre los dos, y se tiene que abrir una cuenta bancaria en la que se ingrese de forma equivalente una cantidad de dinero para afrontar todos los gastos del menor, que no sean los de alimentación, digamos, durante el periodo que lo tiene ese progenitor. ¿Vale? Que también se me han dado muchos casos, porque aquí la picaresca pues va a nuestro ADN español, ¿no? Somos el país del lazarillo de Tormes, entonces aquí la picaresca sale hasta utilizar la custodia compartida como un mecanismo para no pagar pensiones de alimentos, y doy fe de que es así porque me lo preguntan, a mí me lo dicen, ¿no? Incluso me lo afirman. No, yo he pedido la custodia compartida para no pagar pensiones de alimentos. Pues eso es un gran error, porque pena, eso, ¿no? Utilizar a tus hijos o utilizar ese mecanismo para no pagar pensiones, pues no es, aparte. Pero ya tiene que tapar la ventana, ¿eh? Nos distraemos con la ventana, sí. Y bueno, en definitiva, pues yo creo que es una medida muy conveniente, beneficia a los menores porque se crea un entorno más equilibrado en el que el padre y la madre, pues cada uno ejercerá la función y la influencia que su personalidad, su cultura y sus condiciones personales le permitan, que para eso somos hijos de padre y de madre, ¿no? Y se está defendiendo tanto en los últimos tiempos la igualdad, pues también hay que ponerla en práctica en esta materia, ¿no? Y claro, sobre todo asumiendo la responsabilidad, porque al final la custodia es una responsabilidad de los menores, y sobre todo animo a las madres a que sean valientes y que no piensen que ese afán de proteccionismo excesivo se aferren a los hijos, ¿no? Claro, que el padre también tiene una función importante en la educación de los hijos. Sí, pero eso, ¿no? Hay que recordárselo también a los padres y que no lo hagan por picaresca. Por supuesto. También. Por supuesto. Bueno, pues muy instructivo ir pensando en el nombre del programa, a ver si se lo ponemos ya, a bautizarlo. Muy bien. Que tenga usted buen camino. Bueno, todavía no es. Todavía no. Tenemos otros programas más entre medio. Todavía que me parece manilla. Pues hasta la semana que viene. Gracias. Ramón y Aurora. Gracias. Hasta luego.